Y comienza a caerse. Los pacientes a veces no la detectan a tiempo porque en los primeros inicios de la enfermedad parece como si fuera una piel seca, ¿sí? Y el paciente piensa que con ponerse crema va a solventarlo, hasta que aparece una mácula, ¿sí? Un tipo de dermatitis, ¿sí? Ya no se ve tan normal y es cuando acuden al médico, pero ya tiene cierto grado de progresión, ¿no? Entonces, aquí en esta enfermedad, la interleucina 20 se va a elevar, ¿sí? También tenemos a la interleucina 24, ¿sí? También conocida como ST16. Esta interleucina, la relevancia que tiene es que es un supresor de tumores y como su nombre lo dice, está involucrado en procesos cancerígenos, pero no de manera a que favorezca el cáncer, sino todo lo contrario, ¿no? Esta interleucina, mientras se encuentre en niveles óptimos, va a evitar la formación de algunos tipos de cáncer. Cuando esta interleucina se encuentra disminuida, entonces pasa lo contrario y se desarrolla en cáncer de mama, melanoma, glioblastoma multiforme, osteosarcoma, carcinoma de cervix, colon, pulmón, nasofaringio y próstata. En estos tipos de cáncer hay una disminución de la interleucina 24, ¿no? Entonces, también, ¿por qué? Porque, les repito, esta interleucina es un supresor de tumores, evita que el ciclo celular tenga una desregulación. Posteriormente tenemos a la interleucina 26, también antes conocida como AK155. De esta interleucina 26, pues lo relevante es que va a estar en células transformadas, ya que esta interleucina se va a elevar cuando tenemos una infección por herpes virus Aimiri, ¿sí? Entonces también lo podemos tomar como un marcador por su elevación que presentará. Y pues bueno, esta interleucina tiene la finalidad de activar células NK para poder determinar cuáles células están infectadas. Sin embargo, también existe una superfamilia de la interleucina 10 que en este caso no son citocinas, sino son patógenos. Y tenemos el ejemplo del Epstein-Barr, ¿sí? El Epstein-Barr es un virus que presenta una homología del 83%. Esto es algo drástico, porque estamos diciendo que 83% de este virus es igual a la interleucina 10. Y esa es la razón por la cual es tan infectivo, porque cuando nuestras células tienen contacto con ese virus, nuestras células piensan que es una interleucina 10 y lo dejan pasar. Y es por eso que en las primeras días de infección, el sistema inmune no lo detecta, ni lo va a detectar, ¿sí? Porque está totalmente camuflajeado. También es el caso del herpes virus papio, ¿sí? Que tiene una homología del 78%, también es muy alta, ¿sí? Del herpes virus equino, no nos preocupa, pues es, como bien lo dice su nombre, pues es equino, pero el siguiente sí nos debe de preocupar, el citomegalovirus humano, ¿sí? Si bien tiene una homología baja, ¿sí? Es lo suficientemente alta para considerarlo de importancia, ya que el citomegalovirus es un virus que tiene proteínas ubicuas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener cabida en cualquier tipo celular, o sea, puede infectar cualquier tipo de célula. Si bien muchos médicos, si tú le preguntas a un médico sobre el citomegalovirus, la mayoría te va a decir que no le des importancia, porque en una población sana, que tenga un sistema inmune bueno, no le va a pasar nada. Sin embargo, en aquellos pacientes que están inmunodeficientes, llámese cáncer, SIDA o cualquier enfermedad viral que haya una depresión del sistema inmune, el citomegalovirus sí tiene consecuencias drásticas, principalmente en el hígado, porque es el sitio donde más prolifera al ser un órgano con células de transformación. El citomegalovirus puede contribuir al desarrollo de una hepatitis, ¿sí? Y se puede determinar mediante una serología. Ustedes pueden ir al laboratorio y pedir un examen de ELISA para citomegalovirus. Si sale positivo, es que ustedes en algún punto de su vida tuvieron contacto con este virus y es más común de lo que parece, ¿sí? Se cree que más del 50% de la población mundial ha tenido contacto con este citomegalovirus. Entonces, es muy frecuente, sobre todo en la comunidad médica, como ustedes lo van a hacer, ¿sí? Que de repente se encuentren infectados por este virus, ¿sí? Debido a que a lo mejor tuvieron contacto con algún paciente, algún punzocortante, se pincharon con una aguja o alguna otra manera, ¿no? Porque es tan fácil de contagiar que se puede contagiar a través de la saliva incluso. Entonces, por eso es tan común este virus, ¿no?
Y bueno, los demás que son en otras especies, pues ya no nos interesan tanto, pero lo importante de estos virus es que comparten los receptores de la interleucina 10 y son camuflajeados, y es por eso que el sistema inmune no los puede detectar. Bien, continuamos con la interleucina 12. La interleucina 12 tiene una homología a la interleucina 2 y entonces, debido a ello, va a realizar ciertos mecanismos también de la interleucina 2, como es la diferenciación de las TH1, la activación de las NK y producción de interferón gamma, ¿sí? Y un mecanismo bien interesante es que actúa muy parecido al interferón, ¿sí? Ya que va a inhibir a la interleucina 4 para evitar la producción de inmunoglobulina E en pacientes con alergias. Posteriormente tenemos a la interleucina 15, que es homóloga a la 12 y por lo tanto homóloga a la 2. Es decir, van a ser, estamos hablando de 3 citocinas que van a ser prácticamente los mismos efectos, ¿no? Al ser homólogas entre las 3. Y al ser homólogas, pues también comparten la vía de señalización y comparten receptores. Tenemos a la interleucina 18. La interleucina 18, lo relevante de esta es que es homóloga a la interleucina 1. Sin embargo, la interleucina 1 habíamos dicho que es la única citocina que cruza la barrera hematoencefálica. En el caso de la interleucina 18 no lo hace, ¿sí? Pero sí va a ser proinflamatoria y tiene una sinergia con la interleucina 12 para ejercer efectos de proliferación, diferenciación de TH1 y activación de células NK. La interleucina 23, por otro lado, ¿sí? Tiene también homología a la interleucina 12 gracias a dos subunidades, lo que llamamos P19 y P40. Esas dos subunidades, ¿sí? También están contenidas en la interleucina 12. Y lo relevante de esta interleucina 23, pues es que también hay una producción de interferón gamma, ¿sí? Y hay activación de TH. La interleucina 25, también conocido como SF20, ¿sí? Lo relevante es que es un miembro de la familia de la interleucina 17. La interleucina 17 es una citocina que diferencia a células llamadas TH17. Estas células se encuentran sobre todo en enfermedades autoinmunes y está muy involucrada en los procesos inflamatorios de todas las enfermedades autoinmunes. Cabe señalar que estas enfermedades autoinmunes son de carácter genético, son hereditarias, ¿sí? Entonces, es muy importante la relación que hay aquí porque quiere decir que esta interleucina 25 la pudiéramos encontrar entonces en algunas enfermedades también autoinmunes y a lo mejor puede ser un blanco diana para un tratamiento en el futuro, ¿no? Para evitar este tipo de enfermedades. La interleucina 27, ¿sí? También actualmente es denominada interleucina 30. Lo que pasa es que describen a la interleucina 27, luego describen una 28, 29 y describen una 30. Y años más tarde se dan cuenta que la 27 y la 30 eran exactamente la misma, ¿no? Entonces, por eso hoy en día le llamamos interleucina 30. De esta interleucina, el más relevante que tiene es el sinergismo con la interleucina 12 y la producción de interferón gamma. Si se fijan, la mayoría de las citocinas tienen o culminan su efecto en la producción del interferón gamma y esto para la actividad antiviral, ¿sí? Que se puede desatar en algún momento con la mayoría de los virus, ¿no? Que abundan en la humanidad, ¿sí? Entonces es muy importante esto porque en clases pasadas yo les había dicho que la mayoría de los efectos del sistema inmune son similares, solamente hay maneras diferentes de poder activarlos. Y tenemos también a la interleucina 28A, 28B y interleucina 29. Todas estas son homólogas casi al 100%, como lo pueden ver aquí, ¿sí? Y lo relevante de estas citocinas es que se van a ver involucradas en infecciones virales, ¿sí? Eso va a ser lo más relevante de estas tres. Tenemos la interleucina 31, que es producida por las TH2, y esta interleucina 31, sobre todo, lo vamos a ver en pacientes con asma, ¿sí? En un paciente con asma, si lo llegamos a medir, lo vamos a ver en grandes cantidades, ya que esos pacientes con asma, de manera genética, producen una elevación de la TH2, ¿sí? Entonces, también va a estar involucrada en enfermedades autoinmunes, como la dermatitis o como las alergias, ¿sí? Como lo decía el asma, ¿no? Por esta razón.
La interleucina 32, su relevancia es que es proinflamatoria, ya que activa al TNF-alfa, ¿sí? Y también con esto activa la actividad de las células NK a través del interferón gamma también. Y va a estar involucrada en inflamación. Posteriormente tenemos a los interferones, que mucho hablamos de ello. Los interferones se dividen en dos tipos, ¿sí? En el tipo 1 vamos a encontrar el alfa, el beta, el kappa, epsilon, omega, delta, el teta y el zeta, ¿sí? Aunque los más comunes de estos son el alfa y el beta, ¿ok? En el tipo 2 vamos a encontrar el más común de todos, que es el interferón gamma. Todos los interferones están involucrados en infecciones virales, ¿sí? Ya que estas infecciones virales promueven la lisis celular debido a que las células, cuando son infectadas, la misma célula desencadena una reacción para producir el interferón gamma y a su vez activa las células NK y las NK finalmente terminen descubriendo cuáles son infectadas para posteriormente lisarlas. Los interferones también comparten vía de señalización, ya lo habíamos visto con los TLRs, ¿sí? Que a través de la molécula de TRAF6 de TRAF3, ¿sí? Era como podíamos nosotros transcribir interferón, ¿sí? Y esto a través de muchas de las moléculas de los TLRs, ¿no? Aquí en el ejemplo tenemos el TLR4, que es endocitado y activa la vía para la producción de interferones. También los interferones juegan un papel importante en la vía de señalización JAK-STAT, ¿sí? Ya que utilizan también las mismas moléculas JAK y STAT para producir la activación de las células NK. Y además de las NK, el interferón también tiene varias funciones en otras células. Por ejemplo, en los monocitos, pues sirve para diferenciar a macrófago. En las células B, para poder producir IgG. En las células CD4 nativas, para poder clonarse. En las células APC, lo que hace es estimular la expresión del MHC de clase 2 para que puedan fagocitar más y de esa manera presentar más antígenos. Luego viene el TNF-alfa. El TNF-alfa también, que es una molécula que todo el tiempo hablamos de ella, y esta molécula decimos que es una proinflamatoria. Es decir, este TNF-alfa se va a ver involucrado prácticamente en todos los procesos inflamatorios. Pero no todo es malo en el TNF-alfa. ¿Por qué? Porque es una molécula que se dice que induce el balance de la vida y la muerte. Porque si bien la inflamación nos lleva a apoptosis, esa misma inflamación también nos lleva a que haya una proliferación de células y que se generen células nuevas, ¿sí? Esto lo podemos entender con este cuadrito. Si se fijan aquí, en la parte de abajo tenemos un montón de enfermedades que nos dice que el TNF-alfa tiene relación con ellas. Y en la parte de arriba tenemos procesos en los cuales contribuye el TNF-alfa para que se logren, como es la regresión a tumores o la defensa contra las bacterias. Y para dar algunos ejemplos, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que es una inflamación crónica, ¿sí? De carácter autoinmune, donde los intestinos tienen una inflamación, pues obviamente el TNF está involucradísimo porque él es el que desencadena esa inflamación. Pero tenemos otras enfermedades que a lo mejor no lo asociamos tanto como es el Alzheimer. No sé si recuerdan ustedes qué es el Alzheimer. El Alzheimer es cuando las personas comienzan a olvidar ciertas partes de su memoria, ¿sí? Y que incluso una etapa muy grave del Alzheimer, el paciente incluso olvida quiénes son sus hijos o quiénes son sus familiares, ¿no? Y es que para entender esto, primero tenemos que entender cómo funciona la memoria. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pensamiento, lo que hacemos nosotros es activar grupos de neuronas, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos núcleos de neuronas, que es lo que nos genera la sinapsis, ¿sí? Y estos núcleos de neuronas están conectados entre sí. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo característico. Bueno, imagínense que todas son neuronas, ¿no? Son núcleos de neuronas. Pero antes de continuar, por ejemplo, le pregunto a Salma, ¿nos estás escuchando?
¿Selma? No, se nos quedó dormida Selma. Cristina. Aquí estoy, Doc. Aquí estoy. Este, sí, estaba dormida. Ya la despertamos. Cristina. No, no estaba dormida. Te quedas, es carrilla. A ver, bueno, Cristina, ¿tú te acuerdas qué comiste la semana pasada, el viernes? ¿Qué día? El viernes pasado. Perdón, no lo escuché. Comí albóndigas ¿Cómo te acuerdas que comiste albóndigas? porque mi abuelita me puso a hacerlas. Ok, entonces, bueno, ahí tienes, fíjense qué importante es esto, ¿no? Cristina está asociando la comida porque tuvo que contribuir a hacerla. Entonces eso reforzó su recuerdo. En este momento, fácilmente puede acceder a ese grupo de neuronas que le recuerdan que comió, ¿sí? Por un incidente extra, pero no en sí por lo que haya comido. No sé si me estoy explicando. Ahora, Cristina, ¿te acuerdas que comiste el lunes ¿De esta semana? de la semana anterior? Ok. Fueron enchiladas verdes. ¿Por qué te acuerdas que fueron enchiladas verdes? También me pusieron a ayudar. Ok, y si yo te preguntara, ¿qué comiste exactamente hace un año? No, tampoco, profe. ¿Por qué no te acuerdas? Porque está muy lejos y no es algo que me interese. Ok, lo que pasa ahí es que tú no te acuerdas porque no reforzaste el conocimiento, ¿sí? Ahorita que yo te acabo de preguntar qué comiste el lunes y qué comiste el viernes pasado, estoy reforzando tu conocimiento y ya van, por así decirlo, ya van 2 veces que accedes a ese conocimiento. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Cuando nosotros reforzamos el conocimiento, si bien estos núcleos neuronales ya están conectados entre sí, ¿sí? El hecho de que yo te haya preguntado otra vez y que sí te acuerdes, entonces tú generas un camino alterno hacia el mismo grupo de neuronas, ¿sí? Eso hace que el conocimiento se refuerce aún más. Entre más caminos sinápticos nosotros formemos, ¿sí? Es más difícil que tú lo vayas a olvidar, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos grupos de neuronas, imagínense cuando quieren estudiar, ¿no? Ustedes quieren estudiar y luego de repente agarran un libro y le están medio leyendo, medio que voltean a ver el celular, ¿sí? Entonces estos grupos de neuronas, ¿sí? Tú lees ese libro y mientras estás leyendo, así de esas veces que lees el párrafo y luego dices, cabrón, ¿qué leí? Y vuelves a leer el párrafo, generas, si acaso, un camino sináptico. El problema es que como no lo leíste bien, no está bien reforzado, ¿sí? Y al día siguiente, ese camino sináptico se acorta, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta situación, ¿sí? Al siguiente día, este camino sináptico se va a encontrar así, ¿sí? Si se fijan, ya se desprendió. Luego, 2 días después, como no, tampoco lo recordaste, se van a cortar. 3 días después, este camino sináptico prácticamente ya desapareció. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no hay un refuerzo para que los axones se mantengan unidos ahí. En cambio, cuando hay situaciones especiales, por ejemplo, ahorita que Cristina dijo, no, pues me pusieron a hacer la comida y estuvo a lo mejor estresada, enojada o enfadada incluso, pero toda su atención se focalizó en lo que estaba haciendo, ¿sí? Porque duró probablemente una hora cocinando, eso se reforzaron los caminos sinápticos. Y es lo mismo, por ejemplo, si ahorita les pregunto a alguno de ustedes, oigan, ¿los han asaltado? Y el que me diga que sí, me va a decir, pues sí, es que me acuerdo que ese día estaba nublado y luego salí de la escuela y me pusieron una navaja en el abdomen y me acuerdo cómo iba vestido y cuántos pasos di. O sea, te vas a acordar de muchos detalles porque en ese momento tu cerebro se estresa tanto que toda la atención la enfocas a lo que está sucediendo en ese momento preciso y pones atención a cada detalle, ¿sí? Generas tanto estrés que los caminos sinápticos se vuelven, ¿sí? Muchísimos hacia el mismo conocimiento. Entonces, va a ser bien difícil que tú te olvides de eso, ¿sí? Y los que los han asaltado, pues no me dejarán mentir, ¿verdad? Todo el mundo se va a acordar de cuando nos llegaron a asaltar, la situación, casi, casi, lo único que olvidas era qué día a lo mejor, pero habrá muchos que digan, no, sí, yo me acuerdo que era
un 20 de septiembre del 2018 y van a recordar muchos detalles, ¿no? Entonces, fíjense qué sucede en el Alzheimer. Bueno, ya entendimos cómo es el conocimiento. Que les decía, cuando ustedes leen algo, un libro que están estudiando, y entienden, no, ojo, entienden, no memorizan, ¿sí? Ustedes generan esto, la imagen que tenemos aquí a su izquierda. Cuando ustedes solo memorizan, generamos esta imagen que tienen a la derecha y comienza a olvidarse. ¿Por qué? Porque no hay un reforzamiento. Así es como funciona la memoria, ¿no? Entonces, pongámosle números a los grupos de neuronas, ¿sí? Vamos a decir, grupo de neurona 1, 2, 3 y grupo de neuronas 4. ¿Okay? Imaginemos que el grupo de neuronas 1 te ubica espacio-tiempo en la escuela, ¿sí? Cuando tú activas este grupo de neuronas, sabes que estás en la escuela. El grupo número 2 es el trabajo de tu papá. Por ejemplo, sabes cómo llegar de la escuela al trabajo de tu papá, ¿sí? El grupo número 3 es el camino que tienen en común el trabajo de tu papá, la escuela y tu casa. El grupo número 4 entonces te da el conocimiento de cómo llegar a tu casa, ¿sí? Si tú de repente te estresas, ¿sí? Y aquí vamos a involucrar al TNF-alfa, ¿no? Porque todos van a decir, ¿qué tiene que ver el TNF-alfa? Cuando tú te estresas, hay diferentes tipos de estrés. Existe el estrés laboral, o sea, todo el estrés que tienes en tu trabajo, estrés escolar, todo el estrés que sufres en las clases. Tienes el estrés de pareja, que si te peleas o no con el novio o la novia todos los días, ¿sí? Y tienes, pues, un estrés de manera general. Puedes tener los 4 tipos de estrés o puedes tener 2, ¿no? Pero cada que te estresas, se activan los macrófagos que se encuentran en el cerebro, ¿sí? Que se llama microglia. Cuando estos macrófagos se activan, generan una inflamación, que aquí es donde entra en juego el TNF-alfa, y debido a esa inflamación se activa una molécula llamada beta-amiloide, que es una proteína, ¿sí? Que comienza a producirse de manera masiva mientras más nos estresamos y más inflamación generamos. Resulta que en el Alzheimer, esa beta-amiloide comienza a bloquear caminos sinápticos. Por ejemplo, si la beta-amiloide comenzara a bloquear el camino entre el grupo de neuronas 2 y 3, entonces tú olvidarías, si te encuentras en el trabajo de tu papá, olvidarías el camino que converge para llegar a tu casa, ¿sí? Y luego que te sigas estresando y de repente bloqueas este pequeño camino que va de la escuela a ese camino que converge a tu casa. Entonces, bloqueas un camino y dices, ah, caray, como que se te empieza a olvidar, ¿no? Bloqueas 2 caminos, pero te queda otro, ¿sí? Es cuando nos pasa que andamos por un rumbo y dices, como que se me hace conocido, pero no tengo idea de dónde estoy, ¿no? Si llegas a bloquear todos los caminos, entonces ya estás perdido. Sabrás llegar, aquí en este ejemplo, de la escuela al trabajo de tu papá, pero de ahí en más ya no te sabes mover porque se te olvidó el conocimiento de qué camino debes de tomar para llegar a tu casa. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si bien ya no puedes borrar la beta amiloide, ¿sí? Ya no puedes quitarla, sí puedes enseñarle otra vez un camino alterno al paciente, ¿sí? Mediante otro grupo de neuronas que reconecte el camino, ¿sí? Que está enfocado a tu casa. Pero si ese camino no lo vuelves a repasar, va a suceder lo mismo que acá. Se van a contraer los estímulos eléctricos y lo vas a olvidar en pocos días, ¿no? Pero si todos los días forzosamente tienes que pasar por ahí, entonces vas a volver a hacer más caminos sinápticos y es cuando ya, por ejemplo, si vas en carro, es cuando manejas así en modo automático porque ya ni ves la calle, porque ya sabes cómo dirigirte y todo está automatizado, ¿no? Entonces, así es como funciona el Alzheimer. Y fíjense, todo producto de una inflamación desencadenada por un estrés, liberación de TNF-alfa y producción de beta-amiloide. Entonces, el Alzheimer tiene mucho que ver con el TNF-alfa. No sé si tengan alguna duda o si quedó no muy claro este concepto. Profe, yo tengo una duda, pero sería algo aparte. A ver, dime. Esos famosos medicamentos de que son de que para mejorar la atención y todo eso, Como el este, Ritalin. ajá, ¿qué hacen con esos caminos o qué pasa? No, el medicamento lo único que hace es mantenerte sin ansiedad, ¿sí? Y te mantiene focalizado. Sin embargo, eso lo va a hacer al mes del consumo.
¿sí? Porque en las primeras dosis, no sé si alguno de ustedes ha experimentado tomar Ritalin, te potencia el efecto que no quieres. Por ejemplo, si tú tienes mucha ansiedad y te distraes muy fácil, en las primeras dosis te vas a distraer todavía más. O sea, va a pasar la mosca y vas a poner tanta atención en la mosca, te vas a mantener focalizado en la mosca, que se te va a olvidar lo que estabas haciendo. ¿Sí? Hasta el mes, hasta que cumplas un mes de dosificación, es cuando comienzas a ver los efectos. Sin embargo, el problema de esos medicamentos es que, pues, como resulta efectivo, cada vez vas a requerir una dosis mayor, ¿sí? Y hay un apego muy grande a esos medicamentos. El Adderall te ocasiona infartos, ya está comprobado en Estados Unidos. De hecho, es muy similar al Ritalin, pero ocasiona problemas cardiovasculares el Adderall. No se los recomiendo. Igual el Ritalin lo único que te va a hacer es que te va a hacer adicto. O sea, drásticamente te vuelves adicto al Ritalin y el día que no tomes Ritalin te vas a sentir bien ansioso y vas a querer matar a todos así prácticamente, ¿no? Te vuelves una ansiedad horrible y es difícil dejarlo. No se los recomiendo. He visto casos muy drásticos en alumnos, así de que comienzan consumiendo Ritalin y terminan consumiendo cocaína, en serio. O sea, así de drástico. Entonces, no se los recomiendo, ¿eh? Si los van a... Es también como que, no sé, como que potencializa la adicción a otras sustancias. Sí, claro, porque es que lo que te causa es una ansiedad. Cuando tienes ya la ansiedad, tienes que apagar esa ansiedad con otra cosa, ¿no? Por eso se vuelven a veces medios agresivos, porque es una manera de liberar la ansiedad, ¿sí? Ok. Ahí es diferente. Carlos dice que lo consume, pero si ya estás con medicación prescrita y un médico está vigilando, pues ahí está bien, ¿no? Pero yo, o sea, lo que me refiero que no se los recomiendo es que vayan ustedes, consigan una receta, y que lo comiencen a consumir sin vigilancia médica. Eso sí, no se los recomiendo, ¿sí? Un médico tiene que estar bien al pendiente de eso, ¿no? Sí, a los niños se lo prescriben cuando tienen el famosísimo TDA, que hay mucha controversia con el TDA, ¿no? Me imagino que ya lo verán en la clase de farmacología, porque al principio esa enfermedad, y miren, la historia del Ritalin está bien curiosa. La historia del Ritalin fue un fármaco que vieron que te potenciaba la actividad neurológica y no sabían qué hacer con él. Entonces, en aquellos ayeres, si mal no recuerdo, fue como entre los años 60 y los años 70, cuando surge el Ritalin. Contactan la farmacéutica que sintetiza el Ritalin, contacta a un psiquiatra muy famoso en Estados Unidos y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con este medicamento? Entonces, pues el psiquiatra se le ocurrió la grandísima idea de inventar una enfermedad, ¿sí? Inventa la enfermedad del TDA, ¿sí? Entonces, pues empiezan a diagnosticar, como los niños son muy hiperactivos, pues cada que veían un niño hiperactivo, los psiquiatras decían, no manches, es la enfermedad del TDA, está descrita como TDA. Y empezaron a recetar Ritalin y de esa manera la farmacéutica se deshizo del fármaco porque ya le había invertido mucho dinero. Pero posteriormente, en los años 90, se descubre que sí había una enfermedad muy parecida al TDA y si era real, no era inventada. Y es ahí donde se comienza a prescribir, ya le dan un sentido a ese fármaco. Entonces hay toda una controversia, ¿no? Hay gente que dice que no funciona, hay gente que dice que sí funciona. La realidad es que sí tiene un efecto farmacológico muy grande, ¿sí? Pero que tiene que tener un cuidado médico, no lo puedes consumir así nada más, porque sí. Adderall es un homólogo a esta molécula, ¿sí? El problema con el Adderall es que tiene repercusiones cardiovasculares y hay muchas, de hecho, Adderall, tengo entendido que no se comercializa de manera legal en México, lo puedes conseguir en el mercado negro, claro que sí. En Estados Unidos es súper vigilado el consumo de Adderall porque te hace súper adicto y pues hasta hay un documental, ¿no? En Netflix, no sé si lo han visto, vale la pena que lo vean para que vean todas las repercusiones que tiene. Y pues sí, hacen muy eficientes y todo, pero no se los recomiendo. Y por ahí dice Cristina. Oiga, Doc, ¿Sí? Dime. y el Ritalin no es lo mismo que el metilfenidato, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Nomás Y, el nombre comercial es Ritalin. y también es lo mismo la tamoxetina. No, son homólogos, pero actúan igual. O sea, son moléculas, lo único que cambia pues, es la patente, pero sí actúan en el mismo núcleo neuronal y
tienen prácticamente el mismo efecto, solo el metilfenidato es mucho más potente. Por eso es el más como famoso, que todo el mundo lo utiliza y a todo el mundo le funciona. Pero repito, esto funciona después de un mes de tratamiento, no funciona inmediatamente. Muchas veces, como no estás controlado, el médico no fuiste con el médico y lo conseguiste por ahí en el hospital con algún contacto, la dosis no es la adecuada y te vas a sentir peor. He tenido, pues miren, una vez se me infartó un alumno, de hecho, ahí en la Universidad de La Mar, hace 4 años, porque se aventó, decía que mi clase era súper difícil y que no es que, y se estresaba un montón, y se aventó 2 tabletas en la mañana antes de entregar a mi clase, y se infartó en media clase. Así, literal, tuvimos que hablar a la ambulancia y todo. Ya hacíamos que, pues todos estábamos asustados, yo dije, pues ya se murió, ¿no? O sea, y pues el chavo, afortunadamente, no le pasó nada, pero creo que aprendió su lección. Entonces son fármacos peligrosos. O sea, no se los recomiendo consumirlos así sin prescripción médica, pues la verdad es que no. A quien sí se lo hayan medicado y que vaya con un psiquiatra y esté controlado, pues otra cosa será, ¿no? Pero así nada más por vivir la aventura de aprender más, no se los recomiendo. ¿Sí? Por ahí dice Cristina que cuál es el efecto de la cocaína. Dice, hace un síntoma de concentración o algo así. No, la cocaína lo que hace es meterte en un esquema de taquicardia donde hay una aceleración en toda tu fisiología y te sientes súper acelerado, ¿sí? Tan acelerado, te sientes con tanta energía que quieres hacer todo. O sea, en ese momento quieres hacer todo y pues sí, las primeras dosis de cocaína, las personas son súper productivas, ¿eh? ¿Sí? Te vuelves muy productivo porque tienes tanta energía que tienes que gastarla en algo. El problema es que la cocaína, pues, como ya saben, derivada de los opioides, pues causa una adicción enorme, ¿no? Súper enorme, que dicen, muchos psiquiatras aseguran que con una dosis tienes para volverte adicto, ¿sí? Entonces, el problema de la cocaína es que igual, como todas las drogas, cada vez vas a necesitar más y más y más, teniendo en cuenta las repercusiones que eso conlleva, ¿no? Desde un infarto cerebral, ahora hasta infartos cardiovasculares. Dice, ¿pero es energía ATP o sería dopamina? No, imagínate que la cocaína es el equivalente a tomarte, no sé, unos 5 litros de Red Bull, ¿sí? O sea, es una molécula que te induce una aceleración. Sí tiene que ver con la secreción de dopamina, ¿sí? Porque está ahí directamente relacionado, pero no por ATP. Si fuera por ATP, la energía que tú tuvieras sería una energía celular, ¿sí? La liberación, lo que te hace la cocaína es como si liberaras grandes dosis de adrenalina, algo muy parecido, ¿sí? Entonces te hace sentir ese impulso de querer hacer todo. Por eso, no sé si han visto memes o videos de risa que de repente consumen cocaína y se quieren aventar del edificio, ¿no? Porque se sienten bien activos. Entonces, sí son drogas de extremo peligro. Obviamente la cocaína no se puede comparar con, con el Ritalin o con el Adderall. Lo que sí les puedo decir es que muchos, y me ha tocado vivirlo, muchos estudiantes comenzaron con el Ritalin, terminaron con la cocaína. Eso sí les puedo decir, ¿no? Porque fueron aumentando, llegó un punto en que el Ritalin ya no les era suficiente y fueron probando más y más drogas hasta llegar a la cocaína, ¿no? Y pues son, ahí en el CUCS, de mis primeros alumnos que yo tuve hace mucho tiempo, había un chavo que era súper inteligente y era muy competitivo y todo el tiempo quería ser el mejor. Y ese cuate terminó en el psiquiátrico por consumo masivo de cocaína. O sea, ya a punto de entrar a la residencia, el chavo pues se volvió loco prácticamente, ¿no? O sea, era su obsesión de aprenderse los libros de memoria que pues lo llevó a eso, ¿no? Y pues creo que eso tampoco está bien. Digo, no podemos llegar a esos extremos. ¿Sale? Entonces, pues sí, no hagan caso de eso, solamente bajo prescripción médica, pues sí, consúmanlo, pero así de manera normal, pues mejor háganse una taza de café bien cargado y ahí con eso manténganse un buen rato, ¿no? Ya que no les haga efecto, pues ya pensarán en otra cosa, pero que no sean drogas, no se los recomiendo. Doctor, ¿Vale? ¿Sí? ¿y el Ritalin? Ajá. Aún en
controlado por un médico no puede causar el mismo efecto a De la largo plazo? concentración, sí. De la No, de adicción. ajá, Sí te lo causa si el médico no está otorgando la dosis exacta. Sí, por eso el médico te lo tiene que, de hecho, para poder usarlo, el médico primero te va a dar dosis bajitas y luego va a ir aumentando la dosis y luego te va a mantener en una dosis meseta. ¿Sí? Después de un tiempo, dependiendo de la valoración que te esté haciendo el médico, ¿sí? Este, te lo va a ir disminuyendo. Cuando el médico ya vea que tú estás mejorando, es que ese medicamento tiene que ir junto con un aprendizaje conductivo-conductual que te tiene que otorgar el mismo psiquiatra. ¿A qué me estoy refiriendo? Estos niños que tienen problemas de retención o problemas de que se distraen muy fácil, los tienes que enseñar a cómo concentrarse a la par que le estás dando el medicamento. El medicamento es solamente para ayudarle a que se concentre más fácil, pero eso no quita el hecho de que le tienes que enseñar cómo concentrarse. Y hay varias técnicas ahí, ¿no? De psiquiatría. Cuando tú ya veas que el paciente ya sabe cómo concentrarse, entonces le vas a ir retirando el medicamento, ¿sí? Generalmente duran un año de tratamiento, más o menos, 2 años cuando mucho, ya nos estamos alargando mucho, pero más de eso no se recomienda según el PLM. ¿Sí? Que es ahí donde están descritos todos los medicamentos. No, las dosis no deben de ser tan prolongadas porque si no, sí le vas a causar un daño al paciente. Y ya que tú veas como psiquiatra que ya está aprendiendo, tú le vas retirando paulatinamente ese medicamento para que no le genere esa ansiedad de la cual hablamos, que lo obligue a someterse a una adicción, porque ciertamente sí lo vas a hacer medio adicto, ¿sí? Pero hay que írselo retirando por lo mismo, paulatinamente. Es como cuando alguien quiere dejar de fumar, pues no lo puede hacer de golpe, ¿sale? Dice Gerardo, profe, regresando al Alzheimer, ¿es similar al mecanismo inflamatorio que se produce en la enfermedad por priones? No, es diferente, porque la enfermedad por priones, aparte de la inflamación, te genera apoptosis celular, ¿sí? Y es que los priones pueden llegar a cruzar las barreras lipídicas de las células y esto generar una apoptosis debido a una falla que va a tener la propia célula, ¿sí? En cambio, en el Alzheimer es una inflamación que se va a dar por citocinas, va a estar mediada por citocinas, principalmente por TNF-alfa, y esa inflamación recae en la microglia, que son los macrófagos, y esos macrófagos empiezan a proliferar, ¿sí? Entonces, sí va a haber apoptosis en el Alzheimer, pero después de muchos años, ¿sí? Y la apoptosis va a ser neuronal. En la enfermedad por priones no necesariamente va a ser neuronal, porque primero va a llegar a la sustancia gris, ¿sí? Y en la sustancia gris hay varias capas. Digo, no solamente hay neuronas, tenemos otro tipo de células. Entonces, ahí va a haber apoptosis y por eso es que vemos las convulsiones, las típicas convulsiones por enfermedad por priones, ¿sí? Acá en el Alzheimer no vemos convulsiones, solamente estados ¿cómo le llaman? De confusión espacio-tiempo, ¿sí? Donde el paciente de repente se pierde y dice, caray, ¿dónde estoy, no? Y está en su casa, ¿sí? O se le olvida qué día es. Ese tipo de confusiones comienzan a darse hasta lo más drástico que es olvidar incluso hasta su nombre, ¿sí? Es muy diferente el mecanismo, ¿vale? Muy bien. Continuamos entonces. Si hay otra pregunta, me dicen, por favor, porque como no estoy viendo no me permite ver solo la presentación o las preguntas, pues ahí me hablan, por favor. Bien, ¿en qué otras enfermedades entonces está involucrada el TNF-alfa? En la esclerosis múltiple. Esta esclerosis, pues obviamente es una enfermedad autoinmune y donde se involucran inflamaciones prolongadas, ¿no? No se diga en el rechazo de los trasplantes. Un trasplante se rechaza por la inflamación ocasionada que existe, derivada por el mismo TNF-alfa. Y pues bueno, en fin, todas estas enfermedades, si hay inflamación involucrada, está involucrado el TNF-alfa. Pero les decía, no todo es malo en ese sentido, porque la misma inflamación genera también un reclutamiento masivo de células y en ese sentido, pues la regresión de tumores, el hecho de que haya un reclutamiento masivo, va a haber un reconocimiento mucho más fácil de las células tumorales y eso hace, ¿sí?, un beneficio para nosotros en contra de los tumores. También eso es lo que desprende el sistema inmune innato o que ese mismo reclutamiento masivo de células genere el reconocimiento de bacterias patógenas cuando tenemos una infección e incluso
ese mismo TNF-alfa potencia la producción de células hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, no tiene que ser malo todo en relación al TNF-alfa o la inflamación. Como les decía anteriormente, cuando nosotros estamos enfermos, es necesario producir inflamación para poder desprender una reacción del sistema inmune y pueda el sistema inmune generar memoria. Es muy necesario, ¿vale? Bien, y llegamos a la última citocina, que es el TGF-beta. El TGF-beta es Transforming Growth Factor o factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Además de tener estas acciones, esta es una citocina que se clasifica como profibrogénica. Y es que el TGF-beta induce la síntesis de colágena, ¿sí? De tipo 1 y de tipo 3 principalmente, ¿sí? Entonces, ¿en qué enfermedad vamos a ver proliferación de colágena o acumulación de colágena? Pues en la cirrosis, ¿sí? Para esto, les voy a explicar un poquito acerca de la fisiopatología de la cirrosis, ¿sí? La cirrosis hepática es una enfermedad muy común en México, que el 50% de la cirrosis en México se explica por alcoholismo, el otro 50% va a estar dividido entre mayormente enfermedades virales como es la hepatitis C, la hepatitis B, muy poco por la hepatitis A y un pequeño porcentaje por cirrosis química, es decir, a través de fármacos, ¿sí? Que pueden ser fármacos o sustancias nocivas para el cuerpo. Uno de los fármacos más agresivos que te puede causar cirrosis es el fármaco que te dan para el acné. No sé si lo han escuchado algunos de ustedes, comercialmente se llama Roacutan. La molécula se llama isotretinoína, ¿sí? Es un retinoide, el cual te lo dan y es muy efectivo en cuestión de 3 meses, te quita el acné, pero es sumamente agresivo al hígado. De hecho, para poder recetártelo, te tienen que hacer valoraciones hepáticas para ver cómo sigue tu hígado antes y después de haberlo tomado. Porque si tú llegas a combinar, si cometes el error de estar tomando ese medicamento y luego irte a pistear un viernes, pues adiós hígado, ¿eh? Prácticamente lo destruyes, ¿sí? Es muy, muy agresivo. Entonces, esas son las causas de la cirrosis, ¿no? Pero vamos dándole explicación a esto. Pues resulta que el hígado histológicamente se divide. Primero vamos a tener a los sinusoides. Los sinusoides son la fusión de las trías portales, ¿sí? De todas las venas y las arterias y venas, cuando se fusionan, convergen en esta estructura llamada sinusoide. Y el sinusoide pues, va a ser un endotelio con fenestraciones, es decir, con pequeñas porosidades para poder comunicarse desde el sistema sanguíneo hacia los hepatocitos. Después del sinusoide tenemos otra capa, ¿sí? Que le vamos a llamar espacio de Dice. Esa capa es importante porque ahí hay unas células muy curiosas en forma de estrella, ¿sí? Llamadas células estelares hepáticas y anteriormente en los libros las describían como células de Ito, ¿sí? Estas células tienen la característica de que almacenan retinoides, es decir, vitamina A, ¿sí? Y ahí tienen, si nosotros las observamos al microscopio, podemos ver ahí como si tuviera pequeños lípidos dentro de ellas, ¿sí? Derivados de la vitamina A que consumimos. Y aquí hay un concepto que seguramente ustedes han de tener erróneo. Cuando comemos vitamina A o cuando consumimos vitamina A, ya sea medicada o en la misma dieta, en los vegetales o en alguna comida, se tiene la noción de que toda la vitamina A se va a la retina. De ahí que se derive su nombre, del retinol, ¿verdad? Sin embargo, esto no es verdad. Solamente el 5% del consumo de la vitamina A se va a la retina y el 95% se va al hígado, a las células estelares hepáticas. Ellas almacenan esta vitamina A. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es importante saberlo. Un paciente que consume todos los días su jugo de zanahoria en la mañana y luego le mete más zanahoria en la comida y aparte dice, no, pues que yo quiero tener una vista súper chingona y toma cápsulas de vitamina A, lo que va a obtener ese paciente es una vitaminosis, ¿sí? Y esa vitaminosis va a conducir al paciente a una esteatosis hepática. ¿Qué estamos diciendo? Que se puede generar un hígado graso por un excesivo consumo de vitamina A y eso puede culminar en una cirrosis también, ¿sí? Eso es importante. Hay muchos pacientes que tienen el hígado todo lleno de grasa por un consumo excesivo de vitamina A. Entonces, para que ese concepto lo borren y
recuerden, el 95% de la vitamina A se va al hígado. Solo el 5% se queda en la retina, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es en el espacio de Dice. Posteriormente al espacio de Dice, vamos a tener ahora sí los hepatocitos. Y los hepatocitos van a estar conformados en cordones de hepatocitos que van a estar rodeando estos sinusoides o venas centrales, ¿sí? Y ahí se van a ubicar. Entonces, lo único que separa es el espacio de Dice, ¿sí? De los hepatocitos a los sinusoides. Esto es importante porque los hepatocitos, recordemos que el hígado tiene dos vías, una nutricia y una metabólica, ¿ok? La vía nutricia, pues es todo lo que entra al hígado de nutrientes y demás cosas, y la metabólica es todo lo que produce el hígado y que sale hacia otros órganos, ¿vale? Entonces, así se divide histológicamente, ¿no? Me imagino que esto ya lo sabían. Bueno, imaginemos que nuestro paciente consume alcohol, ¿sí? Cada que consume alcohol, pues obviamente el alcohol entra a la sangre y entra en forma de hidroxilos. Posteriormente pasan al sinusoide, del sinusoide atraviesan el espacio de Dice y finalmente llegan a los hepatocitos. El hepatocito, dependiendo de cada persona y su nivel para pistear, tenemos nosotros alcohol deshidrogenasa. Por eso es que muchas personas que son pisteadores de cada viernes dicen, pues yo sí te aguanto 10 chelas sin problema, y alguien que comúnmente no toma, con 2 cervezas, pues ya se pone hasta atrás, ¿no? Y eso depende mucho de la enzima alcohol deshidrogenasa. Cuando nosotros saturamos el alcohol deshidrogenasa, entonces quedan esos metabolitos que se convierten en radicales libres dentro del hepatocito y generan una fosforilación oxidativa. Es decir, estás estresando mucho a la célula, estás haciendo respirar de más a las mitocondrias, hay un exceso de ciclo de Krebs y vas a formar radicales libres. Estos radicales libres terminan por producir TNF-alfa. ¿Sí? Entonces entramos en un estado de inflamación. Y aparte de TNF-alfa, ¿sí? Va a haber también en una inflamación crónica, porque resulta que ahora te gusta ir a pistear todos los viernes, ¿sí? Vamos a tener también interleucina 1. Y luego de la interleucina 1 vas a tener también interleucina 6. Y cuando tengas estas tres van a activar a TGF-beta, la molécula de la cual estábamos hablando, ¿sí? Ahora bien, resulta que el TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6 van a activar a las células estelares hepáticas. ¿Qué pasa cuando tú activas una estelar hepática? ¿Sí? Para empezar, tiran sus retinoides y se compactan para convertirse en fibroblastos y se van a empezar a replicar. La bronca es que cuando esto sucede, pues los retinoides los tiran ahí en el espacio de Dice y empiezan a pegarse al endotelio, ¿sí? Y ahí a estar en el espacio de Dice, ¿no? Recordemos que son moléculas, a pesar de que es vitamina A, pues es un lípido, ¿sí? O sea, es una grasa que va a estar ahí pegada, ¿ok? Entonces, esa molécula lipídica, pues de repente empieza a acumularse porque empiezas a activar todo esto. La bronca va a estar en que el TGF-beta, estamos diciendo que es una molécula profibrogénica, el TGF-beta va a llegar a unos receptores llamados PDGF en los fibroblastos ahora, ¿sí? Y va a producir que el fibroblasto sintetice colágeno, ¿sí? Entonces, el fibroblasto, como va a haber un montón porque están proliferando, de repente van a empezar a producir moléculas de colágeno por todo el espacio de Dice. Entonces, el hecho de haber citocinas proinflamatorias, a esto le vamos a llamar hepatitis. Tú puedes sufrir una hepatitis cada viernes porque le empinaste durísimo al alcohol, ¿sí? Incluso te puede llegar a doler el hígado el siguiente día. Eso es una hepatitis, inflamaste el hígado. Pero de hepatitis puede evolucionar a una fibrosis cuando ya tienes activada o una sobreactivación de células estelares hepáticas convertidos en fibroblastos y estos ya están desechando o produciendo colágeno, ¿sí? Todavía no llegamos a cirrosis, ¿sí? Pero ya estás bloqueando el espacio de Dice. Siguiente viernes vuelves a ir a pistear, tú ya tienes esta situación media complicada, ¿sí? Te empinas, ahora ya no son cervezas, ya ahora son botellas de tequila,
¿sí? Y empiezas a estresar y a estresar más hepatocitos y los comienzas a llevar a apoptosis, ¿sí? Esto termina por activar más estelares hepáticas y entonces se empieza a rellenar todo el espacio de DICE. Cuando ya se terminó de rellenar el espacio de DICE, pues ahora también se rellenan esos espacios donde los hepatocitos murieron. Y fíjense qué va a pasar, las fenestraciones se van a bloquear. Cuando bloqueamos las fenestraciones, pues ya estamos diciendo que no va a poder pasar nada hacia los hepatocitos. Es decir, no tenemos vía nutricia, no hay nutrientes que pasen a los hepatocitos y eso ocasiona que más hepatocitos entren en apoptosis. Cuando esto abarca del 20 al 30% del hígado, ahora sí le vamos a llamar cirrosis. Claro que esto se va a desarrollar en los años, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, puede haber también situaciones de cirrosis pulmonar, cirrosis fulminante. ¿Qué es esto? Por ejemplo, una vez me tocó ver un caso, solamente lo he visto una vez en mi vida, en Hospital Civil, una paciente femenina de 15 años de edad que tomó isotretinoína, como que ha de haber dicho, pues si solamente me están dejando una para el acné y yo tengo una fiesta mañana, pues yo creo que me empino 3, ¿no? Se tomó varias pastillas de isotretinoína y durante toda la noche pues, se le destruyó el hígado. No les miento, esa paciente así parecía que la habíamos coloreado con marcatexto, así se veía, amarilla. Estaba obviamente inconsciente y tenía su hígado súper destrozado, ¿no? Y pues ahí se complicó mucho. A eso se le llama cirrosis fulminante. Una cirrosis fulminante es aquella que se destruye el hígado en menos de 24 horas. Entonces, también puede ser drástico, ¿no? Pero generalmente la cirrosis se da en cuestión de años, lleva tiempo, ¿vale? Entonces, todo esto que se empieza a rellenar, todos los nutrientes que intentan pasar hacia los hepatocitos, pues ya no pasan. Y esos nutrientes también involucran otro tipo de moléculas de metabolismo hepático, ¿sí? Ahora, aquí yo les pregunto, fíjense lo importante de conocer esto, ¿eh? Por ejemplo, Gerardo, si este paciente que ya tiene cirrosis te pregunta, doctor, ¿puedo consumir carne? ¿Qué le dices? ¿Lo dejas consumir carne o se la prohíbes? No, se le prohíbe la carne porque según yo el hígado es el que metaboliza todos estos aminoácidos y te crea, ¿cómo se llama? Bueno, al final de cuentas se prohíbe, ahorita se me fue. Ok, a ver, producto, metabolismo de la carne, ¿qué productos tienes? ¿Cuál es el componente mayoritario de la carne? La proteína, ¿no? ¿Y cuál es el producto metabólico de metabolizar proteínas? ¿En qué lo degradas? ¿En ácido úrico? Antes de ser ácido úrico, ¿sí? Porque el hígado lo tiene que hacer, obviamente, ¿sí? Pero fíjense lo que va a pasar. Me imagino que algunos de ustedes ya lo sabían. Las venas que van hacia el hígado, ¿sí? Van a estar aquí la vía nutricia, ¿no? Pero entonces, tu paciente no te hizo caso, consumió carne y va a tener un consumo de proteínas, el cual al metabolizarse se van a hacer aminoácidos y al metabolizarse esos aminoácidos te va a generar esta molécula, NH3, que se llama amoníaco. Esta molécula, químicamente, si la analizamos, no cumple la regla del octeto, según la química orgánica, ¿sí? Ya que de 4 enlaces posibles, solo está rellenando 3 y deja un enlace, ¿sí? Totalmente solo. Esto hace que la molécula se vuelva liposoluble y al ser liposoluble cruza las membranas lipídicas como lo hace el endotelio, ¿sí? Y se establece en la sangre, es decir, se absorbe en el intestino y se va a circulación sanguínea. Estando en el intestino, pues entonces, estando en circulación sanguínea, reacciona con las moléculas de agua, ¿sí? Y otros metabolitos y entonces se dice que se hidroliza. Entonces, de ser NH3 pasa a ser NH4, ¿sí? Ya cuando se encuentra como NH4, a esto le llamamos amonio, ¿ok? Como el amonio sí cumple la regla del octeto, porque el amonio ya, esta molécula
sí tiene sus 4 enlaces, ya no es liposoluble, sino ahora se vuelve hidrosoluble. ¿Qué indica eso? Que ya no puede salir, ya no puede cruzar membranas y se queda atrapado en circulación sanguínea. Bien, de manera normal, en un paciente sano que no tiene cirrosis, esto entraría al hígado y en los hepatocitos hay una enzima llamada OTC. Esta enzima OTC metaboliza el amonio y lo transforma en urea y esto es lo que se desecha en forma de orina, ¿sí? ¿Ok? De ahí que también provenga el ácido úrico. Entonces, aquí, hasta aquí no pasaría nada. Pero, como están bloqueadas las fenestraciones, el amonio no puede cruzar hacia los hepatocitos para transformarse en urea, pero tampoco se puede observar en ningún lado y entonces retorna, ¿sí? Por el sistema sanguíneo y este retorno, pues finalmente va a culminar en el cerebro. Y en el cerebro se va a ir al hipocampo, ahí donde están los astrocitos, y ahí lo que va a hacer es que cuando nosotros, ahorita que hablamos de los caminos sinápticos, entre neurona y neurona, sabemos que hay un axón, y ese axón está recubierto de unos lípidos llamados vainas de mielina, ¿sí? El amonio lo que hace es destruir estas vainas de mielina y entonces destruye la comunicación sináptica. En ese momento ese paciente decimos que tiene una encefalopatía hepática, ¿sí? Ese paciente va a empezar a olvidar las cosas, pierde el sistema motor, le tiemblan las manos como si tuviera Parkinson, se le olvidan las cosas, de repente no sabe, tiene una ausencia de espacio-tiempo, ¿sí? Que hasta cierto punto puede llegar a ser reversible si se detecta a tiempo. Si no, si hay una acumulación masiva de esto, de este amonio en sangre, puede ser contraproducente. Y es que nosotros, aunque no consumamos carne o proteínas, el amonio ya se produce de manera normal gracias a la microbiota en el intestino. Las bacterias que tenemos en el intestino producen de manera normal amonio, ¿sí? Entonces ya tenemos una producción pequeña de amonio. Si nosotros le echamos más producción de amonio, pues esto puede llegar a ser drástico en un paciente cirrótico, ¿no? Por ejemplo, y si el paciente te pregunta, a ver, Sergio, si el paciente te pregunta si puede, dice, no, pues es que a mí me hace mucho, me siento muy bien consumiendo té o infusiones. ¿Qué le dices? ¿Que sí o que no? ¿Un paciente cirrótico? Así es, un paciente cirrótico. La verdad no sabría, doctor. O sea, ¿No? si prohibírselo o no. No, la verdad no. A ver, ¿alguien que quiera opinar? ¿Se lo prohíben o se lo dejan? Estamos hablando de algo súper típico, es decir, pues todos los pacientes ya saben el típico paciente que el vecino le dijo que el té de manzanilla, que el té de no sé qué. ¿Qué dicen? ¿Por qué no? Pues más allá de eso, acuérdate que hay que diferenciar algo, ¿eh? Existe la homeopatía y luego existe la herbolaria y luego existe la alopatía, que son los fármacos que todo el mundo conocemos. La herbolaria son todos los remedios caseros que se obtienen a partir de una planta y eso sí tienen actividad farmacológica. La homeopatía no tiene actividad farmacológica, esa sí es una estafa. Entonces, ¿qué le dices? Obviamente se lo prohíbes. ¿Por qué? Porque todos los metabolitos consumidos a través de una infusión, sea de una planta o de la que sea, ¿sí? Son de metabolismo hepático. Como su hígado ahorita está dañado, es poner a trabajar de más al hígado. Entonces le prohíbes todo lo que tenga que ver con derivados de plantas, de extractos de plantas, todo eso se lo derivas. O sea, no quiere decir que le vas a prohibir comer lechuga y eso no. No. Me refiero a las infusiones. Todo proceso por el cual tú extraigas metabolitos de una planta, se lo vas a prohibir, porque eso sí tiene enfermedad, metabolismo hepático y aparte tiene actividad farmacológica. ¿Me explico? Entonces, Doctor, entonces como remedios que dicen de que
Pues que estas plantas depuran el hígado y eso, o sea, exacerban la cirrosis. Sí, exacerban la cirrosis o incluso una persona sana puede llevarlo a cirrosis. ¿No ven todo el problemón que se metió Herbalife? Herbalife, su fundamento radica en la herbolaria. ¿Sí? Todos los polvitos que te venden en Herbalife son derivados de metabolismo metabolitos de hierbas. ¿Sí? Entonces, tiene miles y miles de demandas Herbalife porque hay muchos pacientes con cirrosis por culpa de Herbalife. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Herbalife causa cirrosis? Sí, causa cirrosis. Hay miles de publicaciones en NCBI que demuestran que causa cirrosis y daño renal. Porque yo tengo, bueno, pues, una tía vende Herbalife y pues yo ya había escuchado eso con otra doctora. Y le comenté y pues, o sea, se hizo como una plática y me decía que no estaba comprobado y que así, pero... No, sí, véntete en NCBI y busca Herbalife y vas a encontrar miles de artículos de casos clínicos en Estados Unidos documentados que causan cirrosis. Por eso está súper demandado. Tiene muchísimas demandas alrededor del mundo. De hecho, no sé si sabías que el CEO, el que fundó Herbalife, se suicidó en los años 90 de tantas demandas que le empezaron a llegar y terminó suicidándose. Entonces, ahorita el director de Herbalife, pues, quién sabe quién será, pero pues el chiste es que sigue Herbalife y no te recomiendo consumirlo. Entonces, todo lo que sea derivado de planta y que tú puedas extraer metabolitos, todo es de metabolismo hepático, ¿sí? Así como también, ¿qué le vas a prohibir a este paciente? Pues que tome paracetamol o que tome fármacos que sean de metabolismo hepático. Todos esos se los vas a prohibir. Fíjense lo importante de saber la fisiopatología a nivel molecular y de la inmunología de todo eso. Por eso es muy importante meterse a ese tipo de mecanismos, chicos, porque de esta manera ustedes van a entender la enfermedad. No es lo mismo ver esto a que decirles, pues es que el cirrótico está panzoncito porque tiene acumulación de líquidos. Si en este momento les preguntara por qué tiene acumulación de líquidos, ¿me pudieran explicar? Dando esta explicación que yo les di, ya pueden deducir por qué se le acumula líquido, ¿no? ¿Alguien que lo haya captado? ¿Se han visto los cirróticos, no? Que se les hace como una panza. Sí. Se le llama ascitis a ese proceso. Y esa acumulación de líquido resulta porque estamos diciendo que se está bloqueando las venas y todo se está regresando. O sea, todo lo que entraba al hígado se regresa. Entonces causa una presión, ¿sí? Hay cierta presión en la vascularidad. Como los vasos sanguíneos no pueden con esa presión, tienen que dejar escapar líquido, ¿sí? Y ese líquido se va al peritoneo. Es por eso que también esos pacientes con cirrosis tienen varices esofágicas, o sea, las venas ya no saben qué hacer y tienen que hacer caminos alternos y se le empiezan a hacer varices esofágicas que se pueden llegar a reventar y es por eso que los pacientes cuando vomitan sangre, ¿sí? Porque se revientan esos vasos sanguíneos. Fíjense, todo esto lo podemos deducir de este proceso, ¿sí? Y la ascitis, la acumulación de líquido, es por esto, porque hay una presión arterial rebasada, ¿vale? Ahora, ¿por qué se ponen amarillos? ¿Quién me explica por qué se ponen amarillos entendiendo esto? Porque por el hígado, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por la bilirrubina? Ajá, ¿qué tiene la bilirrubina? ¿Qué debería pasar con la bilirrubina? ¿Ser eliminada? Pues ser metabolizada. La bilirrubina entra al hígado, se metabolizan los hepatocitos y se distribuye. Pero como estamos diciendo, y fíjense, la bilirrubina entra por los sinusoides. Pero como están bloqueados, ¿qué creen? Pues se regresa. Y se queda en sangre, se queda en circulación sanguínea la bilirrubina y eso pinta de color amarillo la piel porque se va absorbiendo, como hay una presión, estamos diciendo que hay un exceso de líquido aquí, pues también hay un escape de esa misma bilirrubina, ¿sí? Y el paciente comienza a pintarse de amarillo, ¿sí? Por esa razón, porque no puede metabolizarla, ¿sí?
Ahí podemos decir también que hay una cirrosis biliar, ¿sí? Porque los ductos biliares pues están también bloqueados, producto de que el hígado está totalmente congestionado. ¿Se fijan? La importancia que podemos determinar desde ver las cosas desde un punto molecular es muy importante. Si ustedes aprenden a ver todas las enfermedades así a nivel molecular, les aseguro que ustedes van a ser médicos sobresalientes. La del color amarillo se le llama ictericia. Entonces, Profe, sí. tengo una duda. Ajá. A lo mejor, pues no sé, pues, pero la ictericia también pasa cuando en los bebés recién nacidos. Sí, pero eso es normal, porque ellos Sí, ¿verdad? Sí, es normal. En un recién nacido se ve amarillito porque hay un exceso de bilirrubina, porque su hígado pues, está pequeño, no alcanza a metabolizarla toda, pero eso lo puedes solventar, lo metes en una incubadora con oxígeno al 100% y una pequeña exposición al sol y lo metaboliza rapidísimo. O sea, lo dejas ahí 1 o 2 días y se le quita. Es muy importante, no sobreexponerlo también mucho porque se puede teñir su piel para siempre, ¿sí? Por los rayos UV. O sea, que se metabolice poquito y luego ya. O sea, y el médico lo va... De hecho, hay unas lámparas especiales donde los meten para que pueda metabolizarlo más rápido, ¿sí? Sí. Y sí había visto eso, son como unas camas, ¿no? Exactamente. Con rayos UV. Ajá. Y le ponen como unas gafas, ¿no? En los ojos a los bebés. Sí, para que no se les vayan a, pues a romper las retinas por los rayos UV. Sí. Sí, eso es lo que se hace y se quita, pero es normal, ¿eh? Es normal que los niños pase eso porque sus órganos pues, no están todos desarrollados. Pero en un adulto ya no es normal. De hecho, un paciente que comienza a tener cirrosis hepática, antes de que se le pinte la piel amarilla, es muy común verlo en la esclera del ojo. ¿Sí? Como es blanca, le dice al paciente que voltee hacia arriba y que se jale un párpado hacia abajo y tú puedes ver la esclera y se empieza a teñir de color amarillito. Eso es un indicio de que ya hay un derrame de bilirrubina hacia el sistema sanguíneo. Y ahí te puedes dar cuenta de que el paciente está sufriendo un daño hepático. ¿Sale? Muy bien, pues entonces, no sé si tengan alguna otra duda alrededor de esta enfermedad y relacionada con el TGF-beta, que es lo que estábamos viendo, pero bueno, vean la importancia de esto, ¿no? Entonces ya en este momento les puedo decir, pues, si quisiéramos solventar la cirrosis, ¿cuál creen que es la molécula a la cual deberíamos atacar para quitar la cirrosis? Digo, además del alcohol, ¿no? Hay que retirar el alcohol, obviamente, pero ¿cuál molécula pudiéramos, si tuviéramos un fármaco y yo les digo, ¿a qué fármaco debemos atacar? Dice Cristina que el TNF-alfa. Exactamente es uno de los principales porque la raíz de la bronca fue el TNF-alfa, ¿sí? Debido a que fue la primera citocina proinflamatoria que comenzó a activar a las células estelares hepáticas. ¿Qué otra molécula pudiéramos tener como blanco diana? ¿El TGF-beta? Exactamente, porque el TGF-beta es el encargado de la producción masiva de colágeno. Si eliminamos el TGF-beta y eliminamos el TNF-alfa, ¿sí? Pues prácticamente revertimos la cirrosis o evitamos por lo menos que siga proliferando la cirrosis, ¿sí? Fíjense qué fácil fue determinarlo conociendo la fisiopatología molecular. Y resulta que hay un fármaco llamado pirfenidona. Esta pirfenidona precisamente hace eso. Inhibe TNF-alfa e inhibe TGF-beta, ¿sí? Y se da para la cirrosis hepática y para la fibrosis pulmonar, porque es exactamente el mismo mecanismo cuando hay fibrosis pulmonar. Y este mecanismo llevado en el pulmón sucede en los pacientes de COVID. Eso es lo que está pasando con los pacientes de COVID. Todos esos pacientes que están quedando con secuelas es porque están desarrollando una fibrosis en el pulmón. Si tú les das pirfenidona, tú reviertes la fibrosis, o sea, evitas que se haga más acumulación de moléculas de colágeno y eso da una mejoría al paciente cirrótico. ¿Sí? ¿Se fijan qué fácil fue determinar dónde estaba la causa del problema, ¿no? Pero siempre hay que ver las enfermedades a este nivel. ¿Vale? No sé si tengan alguna otra duda, chicos. Si no, esto sería, hasta aquí llegamos este sería todo por parte de citocinas y el examen, entonces, la siguiente semana sería hasta este tema. Hasta citocinas, ¿verdad, profe? Así es, hasta citocinas.
Sale pues, profe, nos vemos. Profe, la ¿Sí? cirrosis como tal, al revertirse, estamos diciendo que, o sea, en el hígado se va a quitar la fibrosis y todo eso, pero obviamente quitando alcohol y todos los daños, o sea, los daños que no, los daños externos, ¿verdad? Cuando Ajá. hablamos de una enfermedad que no es causada por alcohol, ahí es cuando más sirve ese producto. Sí, por ejemplo, en una Estoy medio cirrosis. revuelta, perdón. No, sí, tienes razón. Por ejemplo, en una cirrosis hepática explicada por hepatitis C, pues se lo vas a tener que dar como, primero tienes que darle fármacos para combatir el virus, ¿no? Para que no se replique, porque nunca le vas a quitar el virus, no hay cura, ¿sí? Pero puedes hacer que inhibas la replicación viral. Aunado a esto, puedes darle pirfenidona también para que el paciente ya no produzca moléculas de colágeno en el hígado. ¿Sí? De esa manera lo mantienes estable para toda su vida. ¿Sí? Es una terapia, es una estrategia muy efectiva que se utiliza en la clínica para que el paciente se estabilice. ¿Sí? No quiere decir que lo vas a curar, ¿vale? En el caso del alcohol, sí se puede llegar a curar porque el alcohol lo retiras y ya no hay problema quién te esté ocasionando los radicales libres. En el caso de una enfermedad viral, no se puede porque no hay cura hasta este momento de la hepatitis C ni de la hepatitis B. ¿Sí? Pero bueno, ahí de la hepatitis B por lo menos tenemos vacuna, ¿sí? De la hepatitis C ni eso tenemos. Entonces, esa estrategia que tú mencionas, Cristina, pues sí podría ser efectivo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, chicos, pues bueno, entonces, damos por terminada la clase y nos estaríamos viendo el jueves. Más al rato les digo cuándo es el examen. No he visto el calendario, me imagino que ustedes ya saben, ¿verdad? Es el jueves. ¿Es el jueves? Ah, ok. El jueves. Entonces el jueves nos vemos ahí en el examen. Igual va a ser en la plataforma del Moodle y lo van a contestar ahí. Voy a tratar de hacerlo lo más fácil y práctico posible para que, pues que más que nada para que refuercen conocimientos. Es lo que me interesa, ¿vale? Gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Buen día. Igualmente. Gracias. Ana, No, cuídese que esté bien. gracias.